What's up, guys? I'm Chris, and today we got Shiny or Shine, I don't know, with the song Ring Ding Dong. This song was released 15 years ago, if I don't get it wrong. And yeah, I know this group, but I don't hear them a lot. So yeah, this is a first time reaction. And don't forget to subscribe. Don't hit the like button too. I appreciate it. And let me know in the comments, what do you think about this band, about this song? Recommend me another song from them, another bands. You know, like always. But be gentle, because if you're not, you are banned. I know you know it. So, let's check this out. Baby, 내게 반해버린 내게 왜 이래? 두렵다고 물러서지 말고 그냥 내게 맡겨봐라 어때? My lady. Sí, sí conozco la canción. Sí conozco la canción. Pero no sabía que era de ellos. Esta canción es como, sí, es de como 2009, 2010. Si no mal recuerdo. Pero como yo en esa época no escuchaba mucho K-pop, o en realidad no salía mucho de lo que escuchaba de K-pop en esa época, que era 21 o Big Bang, o las canciones solistas de T.O.P., Taeyang, JD, Tablo, Seten, Drunken Tiger. Era como lo que yo escuchaba, Park Boom también, era como lo que yo escuchaba en esa época. Entonces, sí, en Blue de repente. Sí, conozco me sonó la canción y sí, pero eh, Baby, 내게 반해버린 내게 왜 이래? 두렵다고 물러서지 말고 그냥 내게 맡겨봐라 어때? My lady. me llama mucho la atención. Los nombres no me los sé, perdónenme, no me los sé, pero diablos. 버린 내게 왜 이래? Deme un 두렵다고 segundo. 물러서지 말고 그냥 내게 맡겨봐라 어때? Ahí está. Me recuerda mucho al de Voice Over Flower. No sé si conocen eso, que hay drama. Eh, es muy, muy antiguo. Pero me recuerda a él, se parece mucho. De hecho, si no mal recuerdo, tiene el mismo estilo de corte de pelo. My lady. Butterfly, 너를 만난 첫 순간 눈이 번쩍 머리 stop 베리 딩동 울렸어 난 말야 멋진 놈 착한 놈 그런 놈은 아니지만 나름대로 괜찮은 bad boy 너는 마치 butterfly El autotune ahí. 빠졌어 너무 순해 빠졌어 널 곁에 둬야겠어 더는 걱정 마 걱정 마. Ven, eso es a lo que me refería yo hace algún tiempo atrás, cuando hablaba de Like Putun, que mucha gente llegó a tirarme mierda en ese video, ya ni siquiera recuerdo qué video fue, em, cuando yo decía que se abusaba del autotune y que se usaba mal hoy en día. Porque no estoy diciendo aquí que se esté usando mal. A lo que me refiero es que en esta parte, por ejemplo, es tan moderado su uso que queda bien, porque va con la canción, digamos, va con la estética de la canción. Entonces, eso es cuando yo les digo que de repente se usa mal o que se abusa del autotune. Hoy en día, a diferencia de años anteriores, como les comentaba, el autotune no es algo que se haya inventado ahora, no es algo, digamos, reciente, porque podríamos decir que sí es relativamente nuevo, pero tiene décadas ya dentro de la industria de la música. Y no solo dentro de la industria de la música, el autotune también se ha usado mucho en lo que es cine y televisión, entonces no es algo nuevo. Él sí me recordó un poco a Shungri, o era Daesung. No, Daesung, de Big Bang.
Estaba confundiendo. 베리딩동 울렸어 난 말야 멋진 놈 착한 놈 그런 놈은 안 있지만 나름대로 Se escucha el autotune. 너는 마치 butterfly 너무 얇게 빠졌어 Pero no es grosero porque lo usan solamente para darle, para distorsionar la voz. No lo están usando para afinar, como sucede mucho hoy en día. ¿Sabes? Sé que aquí me va a llegar mucha mierda, pero es algo que pasa con el Duki. El Duco, se nota la diferencia de cuando canta en vivo a cuando canta en estudio. Porque se nota la diferencia de cuando canta melódico, se nota que no afina. Y eso no es algo que esté diciendo yo ahora solamente, sino que mucha gente experta en el tema, mucho más que yo, como saben aquí, siempre va de mi humilde opinión y de mi poco conocimiento que tengo. Pero sí tengo conocimientos que parte de mis especializaciones con el tema de colocación de voz, trabajo de voz y técnicas de respiración y de hablamiento, digámoslo así. Entonces, conozco ese tipo de cosas, no en el área del canto porque no es mi expertise. Entonces, a lo que voy es que se nota cuando usas el autotune groseramente para poder afinar a alguien porque canta mal, a cuando lo usas para darle un efecto de voz, que es como lo hacen en este caso. Eso es lo que quería decir. Y no estoy diciendo que el Duco cante mal. El Duco canta bien. Yo lo escucho regularmente. Cuando quiero salir de mi zona de rock, de metal o de hip hop, yo escucho al Duco. Básicamente. Bueno, yo al Duco lo escuchaba antes de que fuera el Duki, ¿sabes? O sea, del Quinto Escalón y todo eso, ¿sabes? Con Litquila, Tiago y Pablo Londra y mucho de ello. Entonces, conozco la calidad vocal que tiene el Duco y lo muy buen artista que es. Pero quería hacer esa aclaración. 너무 순해 빠졌어 널 곁에 둬야겠어 더는 걱정 마 나만 믿어보면 되잖아 네가 너무 맘에 들어 놓칠 수 없는데 Baby 내 가슴을 멈출 수 oh crazy 너무 예뻐 견딜 수 oh crazy 너 아니면 필요 없다 crazy 나 왜 이래 콜라 so fantastic 콜라 So, mm, mm, perdón, si se escuchó un golpe, llegó un camión afuera. No sé. Y están bajando fierros. Deben ser los de la casa del frente. ¿Eso no le sonó parecido a Mr. Simple de BTS? Cuando en la parte, en el coro, si no mal recuerdo, creo que es de BTS. Ay, Mr. Simple, 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 Simple. Ay, Mr. Simple, Simple, Simple. Creo que me sonó muy parecido a eso. Creo que esta es antes de esa canción. Entonces puede que a lo mejor eso se haya inspirado en esta. Déjenmelo abajo en los comentarios. ¿Ven? Suena muy similar. I call you butterfly 날이 가면 갈수록
lamento pararlo tanto de repente, pero es que eh, también tiene que ver con tema de copy, ustedes saben. Pero me gusta, quiero destacar siempre la estética de lo que son los grupos de K-pop, ¿no? Siempre como juegan con el tema de los colores, los contrastes. eh, Siempre usan, generalmente en los hombres, son más sobrios cuando hacen los videos. ¿No? Generalmente vemos siempre negro y rojo por lo general, o a veces solamente negro, o a veces solamente rojo, o a veces solo blanco. En partes del video, sí, obviamente, por ejemplo, BTS juega mucho con los colores, ellos son muy coloridos, pero por ejemplo, Big Bang, no, Big Bang en un principio eran, digámoslo, más oscuros. No jugaban tanto con los colores, ya después con el tiempo sí comenzaron a agregar eso, ¿no? Pero si hay algo que quiero destacar es el tema de lo que es producción de video, como siempre es notable. Eh, Hermano, la cinemática de un videojuego 2024, fácilmente. Ah, uno ve esto y puede ser fácilmente Final Fantasy, ¿sabes? A eso me refiero, o sea, el cómo juegan con eso, las producciones y todo, siempre son algo que destacar de los grupos de, de K-pop, ¿no? He notado muchos símiles, sí, con algunas otras bandas en temas de video, o que me suena un poco en la música, en la base. Por ejemplo, este auto puede que sea el mismo, no estoy seguro, me refiero a modelo y marca, no que hayan usado el mismo auto, del que sale en Tell Me Goodbye de Big Bang, el que sale manejando T.U.P. Eh, Muy buena canción, me gusta. Em, También me suena, tiene un poco similar a las primeras canciones que sacó, bueno, no las primeras, pero las que empezaron a llegar acá a Latinoamérica de Big Bang hablando 2009-2010, que podrían ser como Last Pharrell o Fantastic Baby, por ejemplo, o Monster, que fueron las que empezaron a llegar acá a Latinoamérica. Me suenan muy parecidos, incluso como les digo, me llegan a ir de repente a BTS. 멈출 수 없- crazy 너무 예뻐 견딜 수 없- crazy 너 아니면 필요 없다 crazy 나 왜 이래 난 착하디 착한 친구니 거리 너를 이해 너 아니면 필요 없다 crazy 나 왜 이래 난 착하디 착한 친구니 거리 너를 이해 못하겠어 넌 가끔씩 그런 무능 이미지를 탈피 이탈해봐 괜찮아 break out break out break out break out ding 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 dong 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 사실 난 불안해 어떻게 날 보는지 Hay también autotune. 내게 호감을 갖고 있는지 난 돌부처할 수밖에 없어 돌이킬 수 없는 걸 절대 노란 게다 ¿No les pasa que de repente en el mismo video donde salen con distinto a veces color de pelo, distinto peinado y todo, distinto maquillaje incluso, no los confunden de repente, no se dan cuenta que es la misma persona? A mí de repente me pasa, yo a veces los confundo. O sea, me refiero a que no me doy cuenta que es la misma persona que está cantando. A mí de repente me pasa. Con él me pasa. En este momento en concreto, con él me pasa. 돌이킬 수 없는 걸 절대 노란 게다 나 괜찮은 맘 잘 안다 미쳐버릴지 몰라 This silly girl You're my miracle 너만 가질 수 있다면 내겐 더 필요 없는 걸 Baby 내 가슴을 멈출 수 없 crazy 너무 예뻐 견딜 수 없 crazy 너 아니면 필요
Me gusta. Me gusta. Yo creo que la vamos a agregar a mi lista de K-pop. Está- No recordaba la canción, o sea, obviamente cuando la iba escuchando, claro, a lo mejor puede que me haya sonado muy parecida, como les digo, como me llega de repente sensaciones de BTS o de Big Bang, por eso puede que me haya sonado muy conocida. Pero sí parte del video sí lo había visto, eso sí tengo que reconocerlo. La canción en sí debo haberla escuchado alguna vez por allá hace 15 años, hace 14 15 años, pero no la recordaba mucho. En fin, espero que lo hayan disfrutado. Déjenme abajo en sus comentarios como siempre. Recomiéndenme alguna otra canción, alguna otra banda. Ya saben. But be gentle. Because if you're not, you are banned. I know you know it. Yo soy Chris y nos vemos. Bye.